comentarles que IPASA es un canal Gold de IBM. Hemos estado presentes en el mercado por más de 35 años. Creo que es por demás insistir, se nota que ya tenemos tiempo. Básicamente nos hemos especializado en todo lo que es IBM, tanto en la parte de Power como en la parte de almacenamiento y ahora con la parte de la nube. Muchos de los que hoy nos acompañan también han sido clientes nuestros por muchos años y pues reiterarles que la experiencia que hemos ganado y que tenemos a lo largo de estos años está a disposición de ustedes, ¿no? En todo lo que es la parte de tecnología. Ojalá y nos brinden la oportunidad de poderlos apoyar en sus proyectos y en sus planes venideros de actualización en el área de tecnología. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Soy Elizabeth Estrada, especialista en soluciones de almacenamiento de IBM, y les voy a platicar sobre por qué nunca C es tan pequeño para un sistema de almacenamiento. Frecuentemente encontramos que nuestros clientes tienen estas tres dudas, pero para resolverlas, poniendo un poco en contexto, actualmente las soluciones cognitivas ingieren datos de todas las formas, ya sean datos estructurados, no estructurados, y entienden y aprenden de ellos, por lo que la respuesta va muy de la mano con que los datos son el recurso del que todo depende. Por otro lado, la multicloud combina servicios y recursos de la nube con arquitecturas on-premise para optimizar la flexibilidad y el ahorro en cómputo, haciendo a la multinube la plataforma sobre la cual se construyen las soluciones cognitivas y el Software Defined Storage, el pilar de las soluciones multicloud. Es por esto que la infraestructura de almacenamiento IBM protege estos datos y los entrega cuándo y dónde, cómo y con eficiencia, agilidad y rendimiento para cualquier requerimiento. IBM apuesta por plataformas abiertas y soluciones extensibles para todo tipo de proyectos y requerimientos, con un portafolio amplio que puede cubrir diferentes necesidades en torno a los sistemas de almacenamiento, ya sea para arquitecturas on-premise, en la nube o híbridas, y también para gestionar grandes cantidades de información o para proteger dicha información. Dentro del portafolio de almacenamiento en bloque, cada equipo tiene ciertas características, pero depende mucho de lo que los clientes necesitan y no del tamaño de su empresa. Enfocándonos en los equipos de almacenamiento Flash System 5000, los cuales son equipos potentes que otorgan capacidades de data reduction, replicación entre sitios, con lo que los datos que están almacenados en estos sistemas de almacenamiento estarán protegidos, además de que pueden manejar diferentes tipos de drives como los Storage Class Memory, el Flash Core Module y todo esto en un solo storage. También pueden ser interoperables con otros entornos de almacenamiento. Con los Flash System otorgamos a nuestros clientes la capacidad de monitorear sus entornos de almacenamiento con el uso de inteligencia artificial, conectar a la nube teniendo una arquitectura híbrida o si requieren empezar con un storage inicial que vaya creciendo a medida de que sus requerimientos cambien, puedan realizarlo y actualizarlo de forma fácil, ágil y sencilla. Por lo que si requiere un entorno de almacenamiento que además de los temas de performance, IOPS y latencia, también tenga la capacidad de virtualizar un storage, ya sea IBM o no IBM, o replicar o hacer snapshots, esto es posible con la familia de los Flash System 5000. Por el lado de los equipos Flash System 5015 y 5035, con sus características técnicas en caché, performance y tiempos de respuesta de hasta 70 microsegundos, podemos obtener con el Flash System 5035 un storage diseñado para aplicaciones que cuidan su presupuesto sin comprometer el servicio, el rendimiento o las capacidades de almacenamiento, y es ideal para entornos de almacenamiento edge virtuales y en contenedores. En el mercado existen diferentes tipos de entornos de almacenamiento y diferentes tipos de drives, de los cuales los clientes pueden optar por implementar en sus centros de datos, como los discos duros mecánicos, los tipos de disco de estado sólido con protocolo tipo SAS. También existen lo que es el tipo de disco de protocolo tipo SAS, estado sólido, y los Flash Core Module, y lo nuevo en el mercado que es el Storage Class Memory. Enfocándonos
en los Flash Core Module, los cuales son una tecnología patentada por IBM que ofrece compresión, cifrado a velocidad de cable y sin impacto en el rendimiento. Esto porque se hace una vez que entra la información, se va cifrando o comprimiendo dependiendo del requerimiento del cliente. Podemos comprimir la información con un mínimo de 2:1 en un solo drive de 38 teras y tener hasta 70 teras utilizables en este solo drive. Algo también importante de mencionar es que desde que se lanzaron al mercado los Flash Core Module, ninguno de ellos ha tenido ni una sola falla. Por otro lado, el Flash System 5200 está diseñado para reducir costos y aumentar la densidad. A través de la potencia de la tecnología NVMe y la densidad de los drives IBM Flash Core Module, el Flash System 5200 puede ofrecer el mismo rendimiento con 3 drives de IBM Flash Core Module que un storage de la familia anterior con 24 drives SSD de tipo SAS y en una sola unidad de rack del tamaño de una caja de pizza, obteniendo así la reducción de 50% en espacio en rack y un gran impacto en su infraestructura de almacenamiento. Platicaba hace un momento de los tipos de drives existentes en el mercado, como lo que es los mecánicos hasta los storage class memory, que son diferentes tiers que podemos tener en nuestros sistemas de almacenamiento. Pero ahora platicándoles sobre la tecnología de EasyTier, la cual permite la movilidad de los datos dependiendo de su uso. En este caso, si tenemos un tipo de dato que estamos accediéndolo constantemente, mediante EasyTier se moverá hasta la tier más rápida, que puede ser el Storage Class Memory, y mediante EasyTier también podemos mover la información que no estamos accediendo hacia la tier más lenta. El resultado final que se obtendrá con EasyTier es la eliminación de conjeturas por parte de nuestros administradores de almacenamiento al no tener que mover los datos dependiendo de lo que ellos piensen o tengan como conjetura. También vamos a poder eliminar el trabajo extra que ellos realicen y podremos utilizar lo que es el Storage Class Memory en nuestros sistemas de almacenamiento. Y por último, nosotros tendremos un sistema de almacenamiento que podrá mover su información de manera automatizada con la inteligencia artificial que ofrece esta tecnología. Otra de las ventajas que se pueden obtener con los sistemas de almacenamiento IBM es la virtualización externa. Pero para darles un poco el contexto de lo que es esta solución, VMware lo que hizo fue utilizar su tecnología para poder virtualizar un servidor físico y convertirlo en numerosos servidores virtuales. Y tomando esto como base, IBM lo que hace es un entorno de almacenamiento que va a virtualizar numerosos sistemas de almacenamiento de otros vendors y los va a convertir en un solo entorno de almacenamiento. Y ahí como tal, si un vendor no tiene una capacidad como lo que mencionábamos hace un momento de EasyTier, se le puede proporcionar mediante el uso de la virtualización externa. Haciendo un pequeño resumen de lo que se puede lograr, pues podemos irnos desde lo que es entornos on-premise hasta lo que es la nube o con diferentes nubes o un entorno híbrido conectando lo que es on-premise con la nube. También podemos utilizar las capacidades de EasyTier, la parte de migración de información que provenga de otros storage de otros vendors, y también podemos obtener lo que es la protección de la información con el cifrado a nivel de hardware y la parte de clusterización para dar soluciones de alta disponibilidad. Y por último, la parte de protección de información con Data Reduction Tools, que era lo que mencionábamos hace un momento, pero con el uso de software, y esto a partir de los Flash System 5035. Y ya por el lado de los Flash System 5200, obtener la tecnología de virtualización externa para poderle ofrecer estas capacidades de almacenamiento a lo que es los entornos de almacenamiento que ya se tenga con nuestros clientes. El caso de éxito que tenemos para los Flash System 5000
se enfocó en una empresa para productos de construcción y bueno, Ujú. esta empresa se vio obstaculizada para lo que es tener una arquitectura de almacenamiento desactualizada y tenía temas de rendimiento y de inestabilidad. Y bueno, esta empresa quería mantener una alta disponibilidad, la automatización del proceso de conmutación por error, y esto para garantizar mejoras en el rendimiento y tener una solución de alta disponibilidad. Por lo que, acompañado de IBM y un VP, se diseñó e implementó una solución basada en dos sistemas de almacenamiento Flash System, esto en conjunto con la solución HyperSwap, para poder migrar sus operaciones a una plataforma resistente y otorgar una alta disponibilidad, dando como resultado una reducción del 80% en los cronogramas de procesamiento de datos, y estos iban relacionados con la facturación de fin de mes. También obtuvo una mayor confiabilidad con la replicación entre sitios y obtuvo una mejora en los tiempos de respaldos de hasta 75%. Con esto, nuestro cliente logró una alta disponibilidad, mejoró la experiencia de usuario cuando actualizaba su entorno TI con las tecnologías de almacenamiento de IBM, y también pudo continuar con sus operaciones entre sitios sin interrupciones, incluso cuando un camión errante interrumpía sus conexiones entre fibra. Este fue nuestro caso de éxito con la tecnología Flash System 5000 y el software Spectrum que podemos obtener con los sistemas IBM. Y a continuación, le cedo la palabra a mi compañero Leobardo, quien nos hablará del siguiente tema. Te cedo la presentación. La nube híbrida es parte de la nueva normalidad y los clientes necesitan mayor flexibilidad. Hola, soy Leobardo Morales y el día de hoy voy a platicarles de los beneficios de una nube híbrida y cómo pueden crecer a su propio ritmo. La idea de esta sesión es poder platicarles cómo algunos de los clientes de IBM ya están migrando sus cargas a IBM Power on Cloud. Por otro lado, cómo pueden hacerlo ustedes. Como ya les decía, el hybrid cloud es parte de la nueva normalidad. 98% de las organizaciones utilizarán entornos de nube híbrida para 2021 y el 31% de la carga de informática estará ya en la nube privada en los próximos 2 años. Pero esto trae consigo grandes preocupaciones. Según un estudio de IDC, lo que más les preocupa a los ejecutivos es justamente el movimiento entre nubes, cómo mueven esas cargas, cómo pueden conectar las nubes entre sí y también cómo pueden gestionarlos de una manera consistente. Los clientes que han confiado en IBM Power hasta el día de hoy, pues confían en el RAS, en el performance, ¿no? Todo lo que tiene que ver con disponibilidad, escalabilidad que dan estos equipos, ¿no? Pero además buscan alinearse con la estrategia de nube. En otras palabras, las empresas necesitan una manera más flexible de consumir sus recursos de Power. ¿Pero a qué me refiero con flexibilidad? Por un lado tenemos el TCO, o el costo total de propiedad, ¿no? En donde lo que buscan las empresas es justamente tener un costo total de propiedad reducido, basado en un costo operativo, ¿no? Por otro lado, como ya decía, la conectividad. ¿Cómo integramos lo que está on-premise con lo que tenemos en la nube? Y en este gasto operativo, pues también tienen que ver un consumo de evitar justamente el gasto upfront, el gasto de capital en anticipado, ¿no? En la compra de un equipo y cómo me lo llevo a un gasto operativo que puedo ir pagando en una renta de la nube. Y por otro lado, la flexibilidad de reenfocarse y entonces poder salir de las responsabilidades justamente del data center, ¿no? Del tener un equipo que está corriendo ahí y que no lo he podido mover, aunque ya he movido otras cargas, y sigo teniendo un data center, pagando energía, administrando seguridad, administrando varias cosas que conlleva el mismo data center. Entonces, ¿qué tipo de cliente eres tú?
Puede ser un cliente que actualmente tenga alguna de las cargas de IBM iX o Linux corriendo. Y quizás lo que quieres es justamente, como decía, tener esta mayor flexibilidad de correr un disaster recovery, de poner ambientes de desarrollo y prueba en la nube, poner quizás algunas cargas parcialmente, irlas moviendo hacia la nube. Y bueno, como ya decía, justamente cómo justificar ese CAPEX, ¿no? Ese gasto que tienes que hacer cuando justamente las cajas, perdón, se vuelven más poderosas y vas a utilizar quizás la mitad de una caja, ¿no? Y bueno, administrar con todo esto lo que ya decía del data center. Quizás puede ser un cliente como un MSP o un CSP, en donde lo que quieres es ofrecer a tus clientes este servicio de la nube. Ser capaz de que tus clientes tengan esa opción de nube, lo que le brinda una nube, con la capacidad de brindar servicios nuevos y diferentes que tú le ofrezcas, ¿no? Aprovechar además las distintas regiones que se tienen de la nube en distintos países sin tener que invertir en un data center nuevo, en personal, etcétera, ¿no? Y quizás estás buscando salir del juego de comprar tus propios equipos y ofrecerlos en este modelo económico. La idea sería mejorar ese modelo económico. O quizás eres un ISV que está pensando en ofrecer tu software as a service, un software que diseñaste específicamente para esas cargas de Power y que tienes clientes corriendo ahí y que, bueno, ahora quieres ver cómo puedes irlos migrando hacia estas nuevas capacidades, cómo puedes aprovechar las distintas regiones donde está implementada la nube de IBM y, bueno, reducir justamente tus gastos de desarrollo para tus nuevas instancias o tu nuevo software que vas a ofrecer a tus clientes, también tú corriendo tus cargas en la nube de IBM. Pero bueno, todo esto conlleva ofrecimientos de un ecosistema. Si bien por un lado Power va a proporcionar, o Power on Cloud va a proporcionar el espacio de cómputo con un catálogo de varios ofrecimientos, justamente de varios tipos de máquinas virtuales en donde puedes correr tus ambientes de manera muy flexible. Pero necesitas algo más. Necesitas, por ejemplo, las opciones de migración. ¿Cuáles son los métodos con los que vas a hacer la copia y llevarte los datos de una manera segura? Las opciones de red. ¿Cómo vas a configurar la comunicación, como ya decíamos, entre tus nubes, sea con una nube o sea con el on-premise? Por otro lado, ¿cuáles van a ser tus opciones de respaldo, no? ¿Vas a hacer un snapshot? ¿Vas a ponerlo en un repositorio? ¿Vas a utilizar herramientas de terceros como BIM o BMRS? Y por otro lado, la optimización del disaster recovery, ¿no? Puedes tener opciones de disaster recovery en donde tu on-premise puede justamente, cuando te lo requieran, pues mover esas cargas hacia la nube, ¿no? Entonces, todas estas experiencias exitosas de mover las cargas justamente van acompañadas de este catálogo de IBM. Y bueno, ¿qué tipo de cargas son las que puedes correr, no? Puedes tener cargas, por ejemplo, como OpenShift, Oracle, SAP HANA o incluso ambientes de aplicaciones desarrolladas en casa o aplicaciones de terceros, de ISVs. Entonces, todo esto son los ofrecimientos de ecosistema que van juntos, ¿no? Y bueno, todo esto no puede ir justamente sin la seguridad. Y en este caso, IBM es la nube pública, abierta y segura para las empresas, ¿no? Por un lado tenemos la innovación abierta, en donde IBM ha participado en el desarrollo de Kubernetes, que es donde justamente corre nuestra nube, en desarrollo de código abierto nativo de nube, como Istio, Knative, y todo esto que está monitoreando. Recientemente adquirimos una empresa también para todo el monitoreo de la nube. IBM ha estado catalogada como una de las empresas más seguras con el liderazgo que tiene. Tiene, por ejemplo, el nivel más alto de cifrado con el FIPS 140-2, level 4, ¿no? Es el más alto, en donde ni siquiera IBM puede acceder a los datos de los clientes, ¿no? Por otro lado, es una nube grado empresarial, una nube que corre diferentes tipos de cargas como Power, Z, IBMI, cargas de SAP, cargas de IX, ¿sí? Y tenemos también el portafolio más amplio, de x86, ¿no? Todo esto, obviamente, pues va acompañado de un compliance en donde justamente todos los cumplimientos, y aquí pueden verlo, no voy a entrar a detalle. ¿Qué casos de usos tenemos? Por un lado,
pues tenemos, como ya decía, el poder testear estas cargas de IBMI o de AIX en la nube, correr cargas productivas, obviamente, y también la parte de recuperación de desastres. Aquí les pongo unos ejemplos de clientes. Este cliente es un cliente de semiconductores que tenía más de 10 años justamente de tener cargas de SAP en servidores Power y que no quería migrarse de ahí. Y además de que no quería migrarse, tenía algunos problemas de capacidad y quería prepararse justo para migrarse a SAP HANA. Bueno, el cliente, por ejemplo, en este caso eran 14 LPARs en 2 sitios, terminaron siendo servidores S922 y 980, corriendo IX, 88 cores. Y bueno, justo el beneficio que obtuvo es un esquema de OPEX versus CAPEX y además de que la arquitectura seguía siendo Power. No tuvo que mover sus cargas a otra arquitectura, ¿no? Otro cliente que tenía cargas de recuperación de desastre sin tener justamente un doble cargo, ¿no? Estarle cargando por lo que tiene en la nube y estarle cargando por lo que tienen on-premise. En este caso, justo también de los beneficios que obtuvo fue OPEX versus CAPEX, ¿no? El poder mitigar riesgos, obviamente, que conlleva la recuperación de desastres y al hacerlo de Power a Power, pues es algo transparente y más adelante vamos a ver cómo mover justamente estas capacidades. Y bueno, les voy a mostrar otros casos de éxito que ustedes pueden consultar. Y bueno, estos casos, ¿por qué se han ganado? Justamente por la flexibilidad y la facilidad de los negocios en sí, ¿no? De cómo hacer los negocios con IBM, ¿no? Es muy sencillo, ustedes lo pueden ver, se firma una carta, intención, bueno, obviamente después de pasar por un proceso de cotización como los que les voy a mostrar. Obviamente se logran los SLAs, se tiene una clase empresarial, servidores clase empresarial. Tenemos además un rendimiento confiable que IBM ha demostrado con los equipos Power Systems, rendimiento para SAP y para Oracle, la capacidad de migrar la tecnología a su propio ritmo, obviamente con demostraciones y discusiones tempranas con el equipo de Offering Manager en eventos como Think, ¿no? Y bueno, además de que tenemos múltiples regiones y bueno, se pueden ver cosas, por ejemplo, con Cloud, con Systems, con GTS, en donde se puede establecer una venta cruzada. Aquí les dejo algunos otros ejemplos de clientes que hoy en día ya tienen sus cargas en Power on Cloud. Son clientes de referencia públicos, los pueden consultar. Bueno, pasemos a un tema de precios y dimensionamiento. ¿Cuáles son las maneras de estimar cuánto me va a costar un Power en la nube, ¿no? Veamos, por ejemplo, cuáles son las consideraciones que deberíamos de tener. Por un lado, puede llegar un cliente como el recuadro azul o ustedes tener una solicitud del tipo, estoy corriendo cargas de WebSphere y quiero migrarme a Cloud desde un E850, por ejemplo, y voy a actualizar a un E950, ¿no? Con 64 cores y 4 teras de almacenamiento. ¿Cuál sería el precio estimado? Bueno, en este caso, lo ideal sería tener información del HMC, ¿no? Basarnos en los RPRs o CPWs para poder estimarlo, ¿no? Tomar el tamaño medio, no el máximo ni el mínimo, sino el average. Eso es lo que debemos de tomar para estimarlo, ¿no? Podemos colocar además, y es una buena recomendación, siempre las cargas en S922, a menos de que sea estrictamente necesario correr en servidores de tipo scale up, en donde, bueno, por ejemplo, si se quieren correr hasta 153 cores, bueno, correr en este tipo de servidores. También, bueno, hay la opción de ponerlo siempre con procesador compartido, el más barato, y bueno, tienen las opciones de ponerlo como procesador Capet o dedicado, que bueno, obviamente incrementa el precio y lo vamos a ver. Adoptarse siempre a la parte de funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente vamos a necesitar, por ejemplo, recursos como gestión. Los BIOS ya vienen incluidos, ya no se tienen que configurar en esta parte, ¿no? Además, como decíamos, no necesitamos el dimensionar para crecimiento. Oye, mi crecimiento a 3 años, no lo necesitas. Conforme vayas creciendo, se van desplegando más capacidades. No es necesario irse al extremo de cuánto voy a crecer en los próximos 3 años, sino que siempre es bajo consumo, ¿no?
por otro lado, la flexibilidad de la nube, ¿no? Es decir, si quieres crecer una LPAR, bueno, la crezco, como ya lo decía, a pesar de que la estimación quizás haya sido incorrecta o por ahí muy conservadora y ahora tengo otras cargas distintas que están corriendo. Bueno, siempre tenemos esta flexibilidad. La única manera de quitar el pago de esta LPAR es cuando realmente se apague o se quite la LPAR, entonces es cuando ya no vamos a pagar por ella, ¿no? Costos que hay que considerar y que no forman parte del dimensionamiento. Todo lo que tiene que ver con conexiones de red privada, por ejemplo, si queremos conectar con nuestro data center para pasar los datos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los direct links, que queremos tener acceso a lo que está en IBM Cloud, hay que considerar un direct link, es un dispositivo físico que nos permite conectarnos para allá. También el tema de red pública es importante considerarlo. Les voy a mostrar un ejemplo de cuánto se paga de red pública, de transferencia de datos en otras nubes, ¿no? Y bueno, aquí no hay un compromiso de ancho de banda o velocidad, aunque se puede establecer previamente si queremos comprar paquetes de ancho de banda. También no tenemos cargos de salida, bueno, hay que considerarlos. Y vamos a tener próximamente un ofrecimiento de VPN as a service. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, si la solicitud del cliente, como decíamos, es de correr en 64 teras, 64 cores y 4 teras, bueno, esto al calcular los recursos estimados hay que tomar en cuenta que la utilización de ese equipo on-premise es un máximo de un 70%. Por otro lado, tenemos un 75% mayor rendimiento. Entonces, esto nos lleva a justamente utilizar menos recursos en la nube, ¿ok? Migrando de Power 8 o Power 7 hacia Power 9, que es lo que se ofrece en la nube. Y bueno, además restándole los cores de administración, digamos que pasamos de 64 cores a 30 cores, ¿no? Y además, en la regla de memoria, en donde se asigna 30 cores por 32 gigas por cada uno de estos cores, serían 960 gigas de memoria contra 4 teras que se estaban ocupando anteriormente. Obviamente este es un estimado y aquí pueden ver los precios que conllevaría en precio de lista. Esto obviamente si es un entorno a largo plazo, un compromiso a largo plazo, pues se podría considerar un descuento. Vamos a ver ahora las maneras que se tienen para estimar y no voy a entrar tanto a detalle en esto, se los dejo aquí para que ustedes lo puedan ver. Una forma sería estimarlo por medio del catálogo. Uno se conecta a esta liga que se tiene, se conecta y se empieza a configurar en dónde va a ser, en qué data center, qué tipo de equipo, si va a ser un core compartido, el sistema operativo, cuántos cores, cuánta capacidad de almacenamiento, etcétera, hasta llegar a una estimación. Esto es muy útil cuando se quiere estimar una LPAR. ¿Qué pasa si queremos estimar más de una LPAR, ¿no? 200 LPARs, por ejemplo. Bueno, esto lo pueden hacer con la hoja de cálculo, en donde se pueden apoyar de los equipos de ventas, o en este caso los business partners, que les pueden ayudar a cotizar esto, ¿no? Esto obviamente pues va a dar precios estimados, perdón, precios que van a poder hacer para varias LPARs, ¿no? Y por otro lado, pues se pueden seguir apoyando en Techline, en el equipo de Techline, para justamente poder hacer un capacity planning, apoyo en los precios, cómo dimensionar un ERP, un CRM, y bueno, entre otras opciones. Algo que es muy importante, ya se los mencionaba, es considerar los cargos de entrada y salida de la red. Esto normalmente es un costo oculto. Si ustedes nos comparan contra otras nubes, esto normalmente van a comparar cores contra cores, memoria contra memoria, y no van a comparar los cargos de transferencia, que normalmente, como les decía, en otras nubes son ocultos. Pueden ver el caso aquí, un caso que está público, pueden ver el link, en donde la barra gris justamente para Apple es lo que pagaba en 2017 antes de migrarse a IBM, ¿no? En 2018 esos gastos se redujeron considerablemente. Bueno, vamos a ver un caso de cómo hacer este tipo de movimientos con cargas de Oracle. Por un lado, Oracle ofrece el Oracle License Mobility. Entonces, ustedes podrían tener sus cargas on-premise, ¿sí? Este tipo de cargas, por ejemplo, optimizarlas
de tal manera que las licencias que les sobren o las licencias que tengan disponibles las podrían utilizar para correr cargas en la nube de IBM. Les dejo los detalles aquí. Otro de los casos es, por ejemplo, hacer un disaster recovery, en donde pueden utilizar herramientas como el mismo DataGuard, estar moviendo la información con GLVM hacia la nube y tener estos diferentes licenciamientos, tanto en on-premise como en la nube, en caso de un disaster recovery. Esta es la opción de cómo podrían moverlo. Aquí vienen los pasos, se hace un export de un MK6B o un OVA, se sube al repositorio. ¿Cómo lo pueden leer? Hay diferentes maneras y se las voy a platicar cómo pueden subir esto. Y bueno, después pueden implementarlo en la nube, ¿no? Simplemente restaurándolo, ya sea una instancia estándar o una instancia de Oracle RAC. ¿Cómo pueden hacerlo en SAP? Bueno, una manera de hacerlo en SAP es, tienen sus cargas on-premise que obviamente les ayudan a satisfacer las necesidades específicas usando el SAP TDI versión 5, usar sus versiones de Red Hat, de SUSE, tener sus capacidades desde 512 hasta 2 teras o más, y tienen opciones de scale up y scale out. Esto sería en el caso on-premise. En el caso de nube, ustedes pueden traer su propia licencia. Tenemos precios muy agresivos de la nube, pueden poner ambientes de desarrollo o no producción, en donde inician en 0.83 centavos de dólar la hora, ¿no? En estos ambientes. Y bueno, tenemos para ambientes OLTP o Lab, etcétera, ¿no? Y también pueden traer sus licencias, como ya decíamos. Este es en el caso de que ustedes vayan por un esquema de IaaS. Por otro lado, el esquema de SAP híbrido, como ya les comentaba, podrían tener la flexibilidad de mover estas cargas con un MK6B, con un OVA, como ya les decía, o las cargas de IBMI con un SAP SIS o un opción 21. ¿Okay? ¿Cómo pueden mover estos datos? Bueno, por un lado, se pueden llevar sus cargas a la nube pública, cómo pueden recuperar los datos, cuáles son las opciones de disaster recovery. Esto lo vamos a ver a continuación con opciones de MDM y Aspera. Con MDM es una opción muy tradicional en las nubes, en donde un dispositivo de hasta 120 teras se conecta directamente en on-premise, se traslada hacia la nube físicamente y se transfieren los datos. Estos son más o menos los costos estimados para hacer esto y es algo muy sencillo que actualmente estamos haciendo con algunos clientes. Otra opción es con Aspera. Esto personalmente también lo he utilizado, en donde se pueden mover, por ejemplo, se pueden transferir hasta 12 teras, quizás en 3 días, ¿no? Obviamente depende de la conectividad que hagamos. Aspera hace un uso eficiente de esta conectividad, justamente con el protocolo FASP, que es propietario de IBM. Y bueno, ¿cómo pueden hacer las restauraciones y los backups? Justamente pueden utilizar herramientas como BIM, BRMS, y opciones obviamente de Spectrum Protect para hacer este movimiento, y bueno, respaldos y restauraciones. Esto obviamente no sería para mover las cargas, sino simplemente para después cuando ustedes ya tengan estas cargas en la nube. Okay. ¿Qué ofrecimientos tenemos? Bueno, por un lado, aquí están las características de todas las máquinas que ofrecemos, desde un cuarto de core hasta 153 cores, discos flash, discos en SSD, ya lo saben, las características de Power, que es justamente 4 veces más rápido que 4 veces más threads, perdón, que Intel, 1.8 veces el ancho de banda de la memoria, 2 veces el rendimiento por núcleo. Este es un dato importante, 900,000 SAPs, ¿no? Esto es público, lo pueden ver. Y bueno, el paso de diálogo es de 0.84 segundos, ¿no? Los sistemas operativos que ofrecemos, opciones de AIX7.1, IBMI 7.2, y bueno, los ofrecimientos también para migrar estas cargas por medio de Lab Services, ¿sí? Así como una implementación de nube híbrida
también por medio de Lab Services. Les dejo estos ofrecimientos. Y por último, una promoción en donde si ustedes hoy en día ya se quieren migrar a la nube de IBM, lo pueden hacer. Les ofrecemos hasta $30,000 en créditos que se pueden utilizar hasta en 90 días, e incluso ponemos servicios de este tipo de Lab Services para que puedan ayudarles a migrar a la nube. Entonces, con esto sería todo. Muchas gracias. Esta es la manera de cómo pueden mover sus cargas hacia la nube de IBM Cloud. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Y para dar seguimiento al evento, me presento. Mi nombre es Carlos Zamora López. Yo soy gerente de producto para servidores IBM en México. ¿Okay? Estoy responsable de todo lo que es el ciclo de vida y pues el movimiento de los productos, tanto de la brand de Mainframe y Linux One como de IBM Power. Y el día de hoy les voy a platicar un poco alrededor de lo que son mitos y realidades de Linux, de tanto el sistema operativo como las soluciones on top a Linux para servidores en IBM. ¿Okay? Y pues bueno, para iniciar me gustaría comentar un poco alrededor del mercado de Linux, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Es una realidad. Ha ido desplazando lo que son sistemas operativos propietarios. Y tenemos aquí una pequeña proyección de lo que es en Latinoamérica, que bueno, no es nuevo y no es algo desconocido, que México y Brasil suelen ser los principales países que hacen que estos números se muevan, ¿no? Entonces, como México no varía realmente tanto esta visión, en donde vemos que el crecimiento de Linux en los últimos años, con una proyección a 2024, esto con datos de IDC, se muestra que, bueno, siguen siendo crecimientos de doble dígito, ¿no? A diferencia de sistemas operativos propietarios o incluso Unix, en donde su crecimiento no es tan acelerado. Y conociendo un poquito esto, yo les voy a platicar de cuatro mitos y realidades muy puntuales. La primera de ellas es que bueno, IBM Power está muerto, ¿no? Que ya no tiene vida y que está por dar sus últimos suspiros. También vamos a hablar de lo que otro mito en donde se comenta que Power es caro y que es difícil de migrar. Ese es un punto también bien importante. Tenemos como tercer mito que IBM carece de soporte, un punto también que lo he escuchado en bastantes ocasiones. Y por último, que Power no tiene una base de clientes sólida. Entonces, eso también. Y me gustaría comentar, mucho de lo que vamos a hablar hoy en día lo he escuchado personalmente en experiencias anteriores, en mis vidas pasadas, en donde me tocó ser parte de estos soldados que atacaban pues la tecnología Power, buscando que x86 fuera pues el líder en el mercado y lo que se moviera con más agilidad, ¿no? Entonces, un pequeño comercial, por primera vez, siempre tenemos un precio muy competitivo contra lo que es x86, hablando de esto, haciendo comparativas 1 a 1 con equipos pequeños para nosotros que corren sistemas operativos únicamente Linux y tienen son comparables 1 a 1 con los equipos x86 en cuanto a precio, ¿no? A pesar de muchas diferencias que vamos a hablar en los siguientes slides. ¿Okay? Entonces, me voy a arrancar con el primer mito. Power está muerto, ¿no? Power dicen que está en fin de vida. La realidad aquí es que, bueno, el mercado IA64, la arquitectura de lo que es Spark Unix y todo este ambiente de arquitecturas de chips, pues el mercado ha ido cambiando, ¿no? Ha ido orientándose mucho a lo que es x86 y muchos fabricantes de estos chips han dejado de producirlos, ¿no? Y bueno, no es desconocido. Hace unos años dejó de aparecer inclusive en páginas de los fabricantes el roadmap de los siguientes equipos con este tipo de procesadores. A diferencia de nosotros, en donde desde 2004 y anteriormente con los Power 4, Power 3, tenemos equipos, tenemos una evolución que va trayendo nuevas características, nuevas funcionalidades y sobre todo, como su nombre indica, más poder, hablando del chip Power, ¿no? Y hoy en día nuestra generación vigente más reciente es Power 9. Sin embargo, pues a lo mejor algunos de ustedes ya escucharon desde el año pasado a finales en una sesión Worldwide que se hizo, un evento de chips Worldwide, se hizo el anuncio del chip Power 9, que es nuestro primer chip de 7 nanómetros, muy pequeño y con un poder de cómputo muy por encima
de todo lo que hemos liberado hasta hoy en día. Entonces, eso se liberó el año pasado, ahí está público en internet, pueden buscarlo. Entonces, se sigue trabajando en nuevas generaciones de procesadores, tanto Power como Mainframe también y Linux One, y todos ellos de caras a las nuevas tecnologías y tendencias que tenemos en el mercado. De hecho, hoy en día ya no estamos detenidos en Power 10, siempre trabajamos en una tecnología N+1. Es decir, ahorita estamos por lanzar Power 10 y tenemos trabajo ya sobre la generación que sigue. ¿Okay? Entonces, ese es un punto bien importante. Algo que también destaca de nuestros equipos y que nos mantiene como punta de lanza en cargas de misión crítica y en ambientes pues importantes, en donde sabemos que una caída repercute en miles o millones de dólares dependiendo de la industria. Nosotros con los equipos Power, de acuerdo a este estudio que hace ITIC, ya tenemos más de 18 meses con el liderazgo en las plataformas IBM. Como líder, pues indiscutible, tenemos plataformas Z, Mainframe, Linux One, y enseguida tenemos los equipos Power corriendo con sistemas operativos Linux. ¿Okay? Este es un punto bien importante que bueno, nos respalda en cuanto a tecnología y confiabilidad se refiere. Ahora, otro punto bien importante que quiero destacar es este incremento de performance que hablaba yo de los procesadores, ¿no? A diferencia de lo que es x86 y nuestra competencia, si ustedes son clientes x86, bien lo sabrán, que de 10 meses a 12 meses ya hay un nuevo procesador con x86, ¿no? Y este nuevo procesador, pues el performance realmente es mínimo o no cambia tanto el performance, sino cambia únicamente el tamaño del chip, ¿no? O la eficiencia energética. Esto hablando mucho de la ley de TikTok que tiene esta compañía, ¿no? A diferencia de nosotros, en donde nuestros procesos son un poco más extensos, no liberamos procesadores nuevos cada año, procuramos, históricamente han sido a lo mejor 3 años, la diferencia entre un procesador y otro, y el performance que ganamos entre uno y otro es completamente imprescindible versus la competencia, ¿no? Entonces, este es un punto también bien importante a destacar. Ahora, nuestro portafolio, no me voy a meter mucho a detalle, números y demás, en otra sesión lo podremos hacer. Sin embargo, aquí lo que quiero mostrar y plasmar es que nuestros equipos realmente son estándar, como algunos otros fabricantes comentan, ¿no? El estándar en la industria. El estándar en la industria es un equipo que te permita correr particiones Linux, particiones Unix, tanto IX o IBM en un solo equipo, ¿no? Y sin necesidad de a lo mejor un software adicional de virtualización, como lo es Power VM, que viene embebido en nuestros equipos. Entonces, desde ahí estamos revolucionando lo que es el mercado, trayendo esa flexibilidad y dinamismo que hoy en día las empresas necesitan, ¿no? El segundo mito es que IBM Power es caro, ¿no? Y bueno, no lo voy a limitar a Power porque también sucede esto con nuestra tecnología Linux One e incluso Mainframe con Linux. Lo principal que debemos de entender, tampoco les digo, no me quiero meter mucho a detalles técnicos y tecnicismos acá, pero sí quiero remarcar que el tema o el performance que llegamos a tener en los procesadores Power es inclusive hasta 2 veces mayor core a core versus otro tipo de procesadores, llámese x86. Y esto permite tener mayor poder de consolidación y mayor poder de rendimiento inclusive versus este tipo de equipos, lo que nos lleva a necesitar menos procesadores físicos para poder entregar la misma capacidad de cómputo. Esto ya sea contenedores, que hoy en día ya no hablemos de máquinas virtuales, porque realmente creo que eso es como lo que dio pauta a lo que hoy en día son las tendencias, como son microservicios y contenedores. Sin embargo, si queremos hablar de virtualización, otro de los puntos con los que nosotros podemos ahorrar de entrada con Power VM es que no necesitamos un software adicional para poder virtualizar nuestros procesadores físicos y podemos tener esas particiones de una manera muy sencilla corriendo estos diferentes sistemas operativos que hablábamos con anterioridad. Entonces, regresando un poquito a la idea principal, el poder de cómputo que tienen nuestros procesadores son incomparables y podemos consolidar mayor carga en menor procesador. Eso nos lleva también a licenciar menos procesadores versus la competencia y desde ahí comenzamos a traer ahorros importantes. Bien comentaba yo
que el rendimiento core a core puede llegar a ser hasta 2 veces mayores versus la competencia, pero no nada más hablando de rendimiento procesador a procesador, sino también todo lo que es el ancho de banda dentro de la misma tarjeta, la System Board, son mayores. La capacidad de ancho de banda que tienen entre la memoria y el procesador es mayor, entre las tarjetas PCI y el procesador también. La comunicación es muchísimo más ágil. Incluso también para tecnologías como memoria persistente, que a lo mejor ya lo habrán escuchado ustedes con nuestra competencia, en donde suele ser un componente adicional, nosotros lo manejamos de manera virtual desde hace tiempo atrás. Memoria persistente virtual sin impacto al procesador. Eso es importantísimo. Entonces, no hay que pagar componentes adicionales y agregar puntos únicos de falla a una arquitectura cuando todo esto ya está embebido en la plataforma Power. De igual manera, soportamos mayor memoria, por eso somos líderes en bases de datos como lo puede ser SAP, HANA, o inclusive bases de datos abiertas. También tenemos récords en bases de datos abiertas con los benchmarks más grandes en cuanto a rendimiento y capacidad de almacenar datos en un solo equipo. Y pues bueno, aquí también quería comentar, por último, en temas de este mito, lo que son los sistemas operativos que soportamos en un mismo equipo. Bien les comentaba al principio que no únicamente Linux podemos estar corriendo, sino también sistemas operativos Unix en un mismo servidor, sin necesidad de generar clusters o de generar un ambiente, un pool de equipos. Eso no es necesario en nuestros equipos y sin necesidad de un software adicional de virtualización. Eso realmente para mí es flexibilidad hablando en cuanto a hardware. El tercer mito habla de que carecemos de soporte, ¿no? Y bueno, la realidad es que no es así. Realmente, hablando de Linux, que bueno, es como el foco de la conversación desde un inicio, tenemos el tema de SUSE, soportamos sistemas operativos SUSE, sobre todo utilizados muchísimo para ambientes de SAP, porque fue el primer sistema operativo que se certificó, digámoslo así, para correr HANA. Y por otro lado, corremos Red Hat. Ahora también sabrán que Red Hat ahora forma parte de IBM y eso es importantísimo y muestra muchísimo de la estrategia que tenemos como IBM cross-brand, desde hardware hasta software, para impulsar todo lo que va en torno a Red Hat y containers, ¿no? OpenShift y todo el tema de multinube híbrida que Red Hat ha estado desarrollando de una manera muy interesante. Y pues bueno, estamos completamente soportados con Power, inclusive con Linux One también, en algunas distribuciones de Linux. Inclusive Canonical Ubuntu también es otra de las distribuciones que tenemos soportadas en equipos IBM. Y pues como comentaba, eso realmente muestra una diferencia. Y aquí tengo una anécdota en donde hablaba, bueno, de mis vidas anteriores, como lo comentaba en X86, teníamos esta relación con SUSE, con la persona responsable para manejar los negocios en los diferentes vendors. Y pues bueno, esta misma persona pues obviamente atiende a varios vendedores de hardware, ¿no? Me la llegué a topar cuando recién ingresé a IBM y resulta que me decía que ya no quería ser completamente amiga mía, ¿no? Porque los mismos negocios en donde con ambientes X86 yo licenciaba 10, 12 cajas porque necesitaba una instancia o una caja por instancia de SAP HANA, cuando se presentaba una propuesta con Power, todo eso se puede consolidar en una sola caja, ¿no? Y ahí es donde hablaba nuevamente de los ahorros, ¿no? Ahora, hay muchos clientes hoy en día que ya están mirando también otro tipo de soluciones, no nada más las digamos, privadas o las soluciones licenciadas, sino también están yéndose mucho por el open source, desde gobierno hasta instituciones privadas también. Y aquí es donde también Power puede tener el mejor rendimiento, porque desde años atrás, cuando se lanzó Open Power como una comunidad abierta para que Power tuviera código completamente abierto y las diferentes comunidades pudieran trabajar en torno al sistema operativo inclusive también, pero también en el chip, se estandarizó, ¿no? Entonces, muchas de estas bases de datos abiertas hacen digamos que sacan el jugo completamente del procesador. Trabajan los threads de una manera muy diferente a lo que puede hacer a lo mejor una aplicación nativa programada directamente en X86. Entonces, ese tipo de
digamos, de características, son las que le dan a Power la mayor ventaja cuando hablamos de benchmarks con la competencia. Entonces, sí, igual, si están trabajando o están buscando en su estrategia a largo o mediano plazo trabajar con open source, denle a Power una oportunidad y evalúenos con competencia para ver cómo nos vemos en cuestiones de rendimiento. Otro de los puntos bien importantes también a destacar es el tema de Cloud Native, aplicaciones nativas en cloud. Y esto habla muy fuerte también de ese soporte que estamos teniendo en Power en ambientes IBM para poder soportar no solamente pues las aplicaciones, digamos, que son al final lo que estamos montando en este tipo de infraestructuras, sino también las plataformas, como pueden ser OpenShift, como bien lo comenté, que del lado derecho podemos ver aquí una pequeña gráfica en donde digamos, la base que soporta todo este ambiente es Power, y dentro de él tenemos una variedad muy dinámica de soluciones de ambientes que van desde Red Hat, IX y IBM con OpenShift, Cloudpaks, que es todo el framework que tenemos para poner on top a Red Hat y también lo hacemos el delivery desde IBM. Y on top a ello ya podemos hacer el desarrollo de aplicaciones containerizadas y tener un ambiente híbrido de nube real, a diferencia, de lo que puede suceder con la competencia. Algunas soluciones en las que también somos la solución ideal, valga la redundancia, son en torno a inteligencia artificial. Realmente tenemos equipos que están diseñados, digamos, from the ground up, desde sus raíces, para correr ambientes de inteligencia artificial, ¿ok? Y de hecho, para Power 10, los que leyeron ese anuncio de finales del año pasado, se comenta que muchas de las características que vienen embebidas en el chip están basadas en algoritmos de inteligencia artificial y exponencian de esa manera también todas las cargas de trabajo de este tipo de equipos. Entonces, importantísimo, porque es una gran tendencia que bueno, ha estado cambiando el rumbo del mercado a nivel mundial. En medio tenemos lo que son las bases de datos abiertas, que bien lo comentábamos hace unos minutos. Permite traer pues todo el conocimiento de la base de datos, de todos los datos que tenemos, exponenciarlos de una mejor manera, o sea, soluciones como Business Intelligence que realmente forzan la infraestructura al máximo. Aquí es donde pueden encontrar el mayor valor de lo que es la infraestructura Power. Y por último, otro tipo de soluciones como puede ser SAP HANA e incluso Oracle, consolidaciones de bases de datos Oracle, también tenemos esa flexibilidad que nadie en el mercado tiene. De hecho, somos los únicos vendors de hardware en los que pueden ustedes tener una adquisición de un equipo hoy en día Power 9. Podemos tener o pueden adquirir activaciones on demand para ir encendiendo procesadores de manera automática conforme los vayan necesitando y conforme vayan creciendo. Y esas activaciones son de ustedes como clientes de por vida. Es decir, cuando migren a Power 10, esas activaciones de esos procesadores pueden llevárselas al equipo Power 10 sin necesidad de comprar un core o un gigabyte de memoria adicional. Ahora, este tipo de protección de inversión no la tiene nadie en el mercado. Entonces, ahí es donde realmente flexibilidad y optimización toman sentido. Muy bien. Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo lo que son los ahorros que podemos tener hablando de OpenShift y una base de datos MongoDB completamente abierta, de open source, los ahorros que podemos tener en cuanto a la solución, al hardware per se y bueno, también el performance que podemos llegar a tener, que es 2.6 veces mayor. Es bien importante. Les vamos a dejar esta presentación y abajo tenemos ahí los detalles. Hay otro estudio público que es de Forrester, en donde se habla de ese mismo estudio de TCO, pero para un ambiente HANA. Y aquí permítanos ayudarles si necesitan apoyo para poder presentar el proyecto a sus diferentes áreas internas y un análisis de TCO les sirve como respaldo para evaluar nuestra tecnología. Cuenten con nosotros para ayudar. Tenemos una metodología muy completa para realizar este tipo de actividades. Y el último mito
es sobre no tenemos una base sólida de clientes, ¿no? Y aquí también una realidad es que tenemos muchísimos clientes. Otro punto importante es que, bueno, nuestro ejército, digámoslo así, de ventas, de llevar el mensaje hacia nuestros clientes, pues es limitado al ser solamente IBM, ¿no? Y cuando hablamos de x86 o de otras tecnologías, pues es una variedad muy extensa de fabricantes que llevan el mensaje y pues suena más, digamos, el mito que las realidades que nosotros podemos llegar. Por eso es muy importante y agradezco que estén hoy con nosotros para ver estos mensajes. Entonces, como podrán ver, tenemos muchísimos clientes. Tenemos clientes todavía más grandes, pero me atreví a tomar los clientes que han tenido adquisiciones y que han liberado su historia al público en los últimos meses. Y pues como podrán ver, hay algunos de México, Porrúa, Tijuana, Aceros Arequipa, creo que es de nosotros desde Latinoamérica, Cineca, pero como ellos hay muchísimos clientes más y pues todas sus historias están públicas para que podamos verlas directamente en internet. Y bueno, tan grande es realmente la base y el interés de clientes es, que no únicamente tenemos como opción la venta de hardware, de servidores a nivel hardware, sino también la tenemos a nivel cloud. Y tenemos infraestructura como servicio para ambientes AIX, IBM y también Linux corriendo específicamente en Power. Y para esto muchísimos ISVs ya han estado sacando el potencial de Power para desarrollar sus aplicaciones nativamente en la nube. Entonces, aquí también, al tener esa apertura y empezamos a trabajar con un OpenShift y containers en nuestros diferentes ambientes, en medida de que eso lo podamos implementar en nuestras empresas, vamos a tener una nube realmente híbrida en donde puedo subir y bajar microservicios de manera transparente. Y eso, bueno, no me lo dejarán mentir algunos que puedan ya estar haciendo uso de nubes. Pueden estar utilizando hoy en día de 1 a 5 nubes y es normal. Y hay varias nubes en las que una vez que se sube la aplicación, una vez que se suben los datos se sube la información, ya no hay manera de cómo regresar, ¿no? Y ese es un diferenciador bien importante que tenemos nosotros. Por último, como liderazgo podrán ver también lo que es el performance. En la parte más alta de la gráfica están IBM Power Systems, nuestro servidor virtual en la nube, que es un E980, nuestro equipo high-end Power 9 hasta el día de hoy, y es el que mayores SAPs da. Este es un dato público que está en la página directamente de SAP y se muestra todo, a diferencia de otros equipos que están hoy en día corriendo en diferentes nubes, el performance que tenemos. Entonces, si hoy en día existe una degradación en ambientes de nube en cuanto al ancho de banda para conectarme a ese tipo de nubes, lo podemos disminuir gracias al performance que podemos dar a nivel de la caja per se, ¿no? Entonces, se corre el proceso de una manera muy rápida y lo único que deberá de viajar mediante la red, pues será el resultado que esté yo pidiéndole al ambiente de SAP. ¿Okay? Y pues bueno, creo que me pasé unos minutos, pero sin más, quiero agradecerles a todos por su tiempo. Es muy valioso para mí que nos dediquen estos minutos, que escuchen el mensaje y pues me reitero nuevamente a la orden, Carlos Zamora López, gerente de producto para servidores IBM en México. Y pues bueno, nos vamos a seguir con una sesión de preguntas también para poder resolver en medida de lo posible todo lo que podamos en este tiempo que nos queda. Nuevamente, gracias a todos por su tiempo y realmente espero verlos muy pronto y manténganse salvos. Un abrazo. Chao. Anímense ahorita que tenemos aquí oportunidad de resolver dudas. Este tema de la virtualización tiene este reto. Bueno, creo que quedó muy claro. ¿Cómo ves, Eduardo? Eduardo Olvera. Ingeniero, todo muy bien, todo básicamente todo explicable.
Aquí más bien sería ver si alguno de los invitados pudieran tener alguna duda, sobre todo en cuestión de cómo poder administrar o cómo poder implementar estas nuevas soluciones. No sé si a lo mejor también de nuestra parte, en el caso de IPASA, de IBM, hay alguna puntualización con algún tema específico, añadir un poco más a lo que se nos acaba de mencionar. Bueno, básicamente, a reserva de que surja una pregunta por ahí, con gusto contestarla. Reiterar que a lo largo de 35 años que tenemos en el medio, trabajando pues en todo lo que es la zona del Bajío, pero en todo el país realmente, hemos participado en muchos proyectos de almacenamiento, de Power ni se diga, y ahora también incursionando en parte de la nube, ¿no? En la zona tenemos un cliente, una instalación que está totalmente implementada en la nube, equipo de producción de Power E particularmente. Entonces, creo que tenemos la experiencia ganada a lo largo de todo este tiempo para poder apoyarlos en sus proyectos, contestar las dudas que se tengan, revisar y asesorar y dar guía a los requerimientos que ustedes puedan tener, ¿no? Si no hay dudas, si no hay preguntas en este momento, pues yo quisiera, a nombre de IPASA y de IBM, agradecerles su presencia a este evento. Y deseo, en realidad, que hayan obtenido información valiosa para sus planes, para sus proyectos, y que el tiempo invertido esta mañana, en este momento, sea de provecho para ustedes y sus organizaciones. Obviamente también agradecerle a Eli, a Leobardo y a Carlos por compartirnos su experiencia y conocimiento, y sé que contamos con ellos también para cualquier situación que eventualmente como canales de IBM pudiéramos tener, para tener sus requerimientos. Sabemos que contamos con el equipo de IBM. Muchas gracias, ingeniero. Pues quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier requerimiento en el que nos permitan poderles dar apoyo. Sí. Muchas gracias. Hay dos manitas levantadas. Grande. Una de ellas es de el ingeniero Francisco Miguel Piña y Carlos Adelante, Moreno. Miguel. Vamos a abrir los micrófonos, por favor, si nos puede apoyar. No, de hecho creo que no era mano levantada, era un aplauso de reacción que hizo el ingeniero Francisco. Tengo una duda. Sí, Miguel. Ingeniero, a ti como en un municipio, tenemos un Power 7, ¿verdad? Sí. Para llegar a ese tipo de soluciones, ¿a qué equipo debemos migrar? ¿A 9? Pues sí, desde Power 8 ya podríamos hacer algunas pruebas de inquietudes que tengas. Tenemos que conocer las inquietudes, claro está, porque hay que ver también la cantidad de recursos con los que cuenta la plataforma, pero desde Power 8 ya pudiéramos tratar de probar algunas de las cosas que te puedan inquietar, insisto, viendo la cantidad de recursos que el equipo tiene, porque en su momento el equipo fue dimensionado para lo que está ahorita funcionando. Eventualmente pudiéramos ajustarlo para que sí, se pudiera hacer algunas pruebas. Pero todavía, más allá de eso, pudiéramos ver la posibilidad de hacer pruebas en la nube. Está abierta la posibilidad de hacer pruebas en la nube con un plan y con una estrategia, ¿verdad? Claro que sí, Miguel, con gusto. Sí. Perdón, el Power 7 que tienen es de desarrollo, sí tienen un Power 8 en producción, ¿eh? Sí, ok. Gracias. De nada, Miguel. Bien, también ingeniero, tenemos algunos visitantes nuevos, los cuales se conectaron prácticamente casi al finalizar la sesión. La última entrada estuvo a las 9:53, entonces yo creo que sería bueno si nos pudiera apoyar nuevamente con las palabras que se dieron al inicio, para que también los nuevos integrantes, las nuevas personas que se unieron, nos pudiera, por favor, ayudar a darle este tema de quién es IPASA y demás. Por ahí, antes de eso, les comento que
les vamos a hacer llegar la grabación a sus correos, donde la van a poder descargar o incluso ver en línea, para que también si hay alguna otra duda, algo que se les haya quedado como duda pregunta, lo puedan revisar ahí en ese correo. Y también pues vamos a tener copia a integrantes de IPASA, por si en algún momento también les quieren mandar algún correo ya directo con alguna especificación ya más puntual. Claro, bueno, nomás remarcar lo que dijo Eduardo, va a haber se les va a enviar la grabación de la presentación, y también, yo creo que también, ya lo confirmé por ahí, que las presentaciones van a estar disponibles para que tengan los dos medios, ¿no? Para aquellos que nos acompañan prácticamente al final, rápidamente, comentarles que IPASA es un canal Gold de IBM. Hemos estado presentes en el mercado por más de 35 años. Creo que es por demás insistir, se nota que ya tenemos tiempo. Básicamente nos hemos especializado en todo lo que es IBM, tanto en la parte de Power como en la parte de almacenamiento, y ahora con la parte de la nube. Muchos de los que hoy nos acompañan también han sido clientes nuestros por muchos años, y pues reiterarles que la experiencia que hemos ganado y que tenemos a lo largo de estos años está a disposición de ustedes, ¿no? En todo lo que es la parte de tecnología. Ojalá y nos brinden la oportunidad de poderlos apoyar en sus proyectos y en sus planes venideros de actualización en el área de tecnología. Básicamente, muchas gracias por este tiempo dedicado a nosotros. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, para abrirle su micrófono. Creo que ya cubrimos, Eduardo. Bueno, entonces, dando las 10:14 de la mañana, damos por terminado nuestra sesión de este evento con IPASA e IBM. Reiteramos, les vamos a hacer llegar la grabación y les vamos a hacer llegar también las presentaciones de nuestros speakers, y cualquier duda van a estar copiados los integrantes de IPASA por cualquier requerimiento, cualquier otra duda o acercamiento que llegaran a tener, pues nos pudieran hacer el favor de contestarlos. Les agradecemos mucho. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos al pendiente, y con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.